Bien, vamos a hablar ahora de milagros. Tenemos nuevos milagros para engrosar nuestro viejo catálogo. En este caso, se trata de algunos sucesos milagrosos vinculados con algunos conocidos nuestros, o algunos personajes recurrentes de este programa. El primero es Álvar Núñez, cabeza de vaca. Ya hemos contado sus famosas caminatas, recorrió América del Norte, de este a oeste, y después caminó desde Santa Catalina en el Brasil hasta Asunción en Paraguay. Y en el camino de su primer periplo, en el camino por aquel lugar que más adelante serían los Estados Unidos, sucedió algo sorprendente. ¿Saben ustedes que Álvar quedó solo junto a 3 hombres después del famoso naufragio que mató al jefe de la expedición, el célebre Pánfilo de Narváez, y a 600 tripulantes? Era el año 1528 y justamente el libro que escribió Álvar Núñez contando estas cosas se llama Naufragios. Álvar Núñez entonces empezó su caminata. Los indios de la zona de la Florida, los caribes, eran según algunos antropófagos y lo atraparon a Álvar Núñez y a sus compañeros. Pero los españoles estaban tan flacos que los indios lo despreciaron y los arrojaron a un foso porque ni para comer se lo servían. Poco tiempo después del inicio del cautiverio, los caribes se propusieron sacarles algún otro provecho a estos presos. Los sacerdotes caribes creyeron que unos tipos que habían tenido tanto valor y habían hecho tantos esfuerzos, no podían dejar de tener una facultad igual o superior a la de sus propios hechiceros. Bueno, una conjetura audaz, pero tal vez razonable y verdadera, me parece a mí. Entonces los caribes pusieron sería mejor, pero bueno, aquí dice pudieron, y si dice pudieron, yo leo. Está bien, se lo dan así, se lo dan pudieron así. llegar a concebir esta idea de que los españoles podrían llegar a ser útiles a partir de su vigor y de sus poderes mágicos. Entonces pusieron a Álvar y sus compañeros frente a los enfermos que tenían y les ordenaron que intentaran curarlos. Si estos tipos están enfermos, cúrenlo. Bueno, entonces los españoles al principio creyeron que se estaban burlando, pero luego vieron que iba en serio. Y además vieron también que si no accedían al pedido, les iban a quitar la poca comida que les daban, etc. Entonces Cabeza de Vaca le dijo a los indios que ni él ni sus compañeros eran sanadores, ni entendían nada de la materia, pero bueno, al final tuvo que ceder, porque amenazaron con quitarles la vida. Allí entonces Álvar Núñez se presentó ante unos enfermos e hizo lo primero que se le ocurrió, qué sé yo, que hubiéramos hecho nosotros. Cita en su crónica que rezó un Padre Nuestro, una Ave María, y al mismo tiempo que se santiguaba con las 2 manos y soplaba a los enfermos en la parte donde les dolía. Y se produjo un milagro inesperado. Los enfermos se curaron. Y pasaron más cosas aún. La admiración por Álvar Núñez y sus compañeros fue mayor cuando soplaron a 5 tullidos y al día siguiente salieron caminando, según la crónica que escribió Álvar Núñez. Sí. Bueno, aquellos náufragos terminaron por ganarse el favor de todos los indios de la región cuando reavivaron a un muerto que, según cuentan, se quejó por haber sido resucitado. Sus primeras palabras al volver a la vida fueron Sí. Bueno, parece que entonces todos acudían a Cabeza de Vaca y sus amigos para que los tocaran. Lo soplaran, lo tenían que soplar. No, aquí era que los tocaran. Tóqueme, decían. Y le daban todo lo que pedían. Algo importante fue que les dieron unas calabazas que era el símbolo de la autoridad mágica y sacerdotal. Y esta calabaza la llevaron
siempre consigo. Los caribes los dejaron partir, pero les pidieron que se acordaran siempre de ellos. Otras comunidades supieron de aquellos sanadores, y entonces por donde los peregrinos pasaban, acudían los indios con sus hijos a cuestas, las manos llenas de regalos, y entonces los españoles los tocaban o los soplaban y listo. Millares de indios acudían al paso de Álvar Núñez y sus hombres, así que todo iba bien, pero imagínense, los importunaban demasiado, casi no tenían tiempo de continuar con el viaje. Por eso tardaron 8 años en llegar desde la Florida hasta Los Ángeles. No es cerca, pero no da para 8 años tampoco, no, imagínense. En una oportunidad debieron soplar a 3.000, uno por uno, naturalmente, porque parece que no se permitía el soplido colectivo. Cuando los indios presumían o suponían que los españoles estaban descontentos, no se atrevían a comparecer ante ellos, temerosos. Al revés, cuando los indios creían que los españoles estaban enojados, evitaban verlos porque temían que una sola mirada de un español enojado pudiera causarles la muerte, ¿no? Bueno, por ese mismo motivo o por otros, uno de los compañeros de Álvar Núñez, Alfonso del Castillo, empezó a creérsela. Empezó a creer que sí, ¿vio cómo es? Sí. Uno resucita a 2 o 3 muertos Y ya está. y ya se cree que puede adivinar cualquier carta. Ya. Bueno, eso le pasó a Alfonso del Castillo. Y bueno, a veces no acertaba a curar la enfermedad de alguno, y entonces decía que no había podido hacerlo porque sus antiguos pecados lo estaban estorbando, pero creía que era mago. Soy mago, soy mago. Álvar Núñez, en cambio, nunca se la creyó. Sin embargo, me huele a mí que estas historias de su propio libro Naufragio fueron inventadas. Yo no creo que haya resucitado ningún muerto, pero es una actitud interesante esta de Álvar Núñez, que funciona así. Yo te digo que no soy mago, pero cuento las cosas de un modo tal que vos sí te lo vas a creer. Y entonces me van a contradecir. Yo digo, no soy mago. Vos lees el libro y decís, sí, sos mago. Y me contradecís. No, sí, claro. sos mago. Y es lo que yo quería. Y ahí está. Es lo que yo quería. No, bueno. Así que es un recurso interesante. Los siguientes milagros, este es el primer milagro que hemos contado, ¿no? El milagro de las sanaciones de Álvar Núñez y sus compañeros. El segundo se refiere al Papa Clemente IX y a Santa Rosa de Lima, que es una de las pocas santas americanas. Murió en el año 1617, Rosa. Era famosa por sus penitencias, sus raptos místicos y sus curaciones. Las exequias fueron multitudinarias. Bueno, fueron todas las autoridades, el virrey, don Francisco de Borja y Aragón, el arzobispo de Lima, don Bartolomé Lobo Guerrero. Bueno, 4 años después de la muerte de Rosa, el rey Felipe IV de España llegó al trono y lo primero que firmó fue una carta dirigida al Papa pidiendo la canonización de Rosa. Pero nadie le dio bolilla a esa solicitud, ¿no es cierto? Parece que, bueno, en Roma son siempre reticentes con esto de la santificación. Recién, en 1667, la reina Mariana de Austria volvió a pedir por la santificación de Rosa al Papa Clemente IX. Curiosamente, el Papa tuvo un arranque de escepticismo. Cuentan que preguntó desdeñosamente, ¿no? Dice, Santa Ilimenia, si eso fuera posible, que caiga una lluvia de rosas, dijo Clemente. El pontífice, al parecer, no podía concebir que un sitio cristianizado hacía poco, como era Lima, pudiera dar frutos tan tempranos de santidad. Lo extraordinario fue que apenas pronunció aquellas palabras, a saber, si eso fuera posible que caiga una lluvia de rosas, bueno, precisamente una enorme cantidad de pétalos de rosa cayó sobre el escritorio del Papa. Entonces Clemente IX se arrojó al suelo y empezó a gritar, perdón, perdón.
y se flageló durante 2 semanas. Y además se entusiasmó muchísimo con la canonización de Rosa de Lima, expidió el breve de beatificación, acortó los plazos establecidos por Urbano VIII para proceder a la canonización y la proclamó protectora de Lima y del virreinato del Perú. Al morir Clemente, encontraron que en su testamento había un legado, ¿no?, para construir en Pistoia, la ciudad donde Clemente había nacido, en Toscana, ¿no?, una magnífica capilla dedicada a la bienaventurada Rosa Limeña. Así que ese fue el milagro relacionado con Santa Rosa de Lima, la lluvia de rosas. Y contemos para terminar algo que no es un milagro, pero es un lindo decir. Diógenes de Sinope, Diógenes de Sinope, Diógenes el cínico, Diógenes el cano, el famoso, el que se enfrentó a Alejandro el rey, hizo una vez lo siguiente. Se dirigió a donde estaba está llamando Nacho Iraola. Nacho Iraola está en plena grabación del programa. ¿Pero qué cosa? Pero, está saliendo al aire vos mismo. Nacho Iraola es el director de Editorial Planeta, les contamos. Que ha editado el libro que se llama La venganza será terrible, 30 años. Que todos ustedes pueden comprar en las buenas carnicerías. ¿Pero qué hace llamando ahora, señor? Es un aplauso para Nacho Iraola, ¡Milagro! 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 Es un milagro. Estamos hablando de milagros, Nacho. Bueno, sí, me encantó. Me está preguntando si me gustó el libro. Pero sí, dígale todo que sí. Yo se lo digo que sí para que corte. Sí, señor. Ahora, en un rato te llamo, Nachito, en un rato te llamo. Bueno, un beso. Chao, chao. ¿Pero cuánto más lo van a llamar? Estamos hablando de milagros. Yo me acabo de convertir. Pero mire cómo se me puso la piel. Sí. ¿Qué? No. ¿De ahí? No, acá, no. Se me erizan los pelos que no tengo, señor. Sí, claro. Bueno, lo impresionado que estoy. Entonces estamos hablando de Diógenes. Hizo una vez lo siguiente. Se dirigió a donde estaba una estatua y se quedó quieto frente a la estatua y le tendió su mano pidiéndole limosna. Y allí, frente a la piedra, se quedó inmóvil. Pasaron largas horas y un hombre se le acercó y le preguntó por qué hacía eso. Y Diógenes, sin mirarlo, sin dejar de esperar la limosna imposible, respondió: lo hago para acostumbrarme al rechazo. Lo hago para acostumbrarme a una tierra sin prodigios. Extraordinario. Así que este es el final de nuestra colección de milagros. Catálogo que estamos desglosando en un tiempo sin prodigios, en un tiempo sin fe. Lo hemos leído con un espíritu escéptico y burlón, y estamos no en contra de los milagros, pero sí, como Diógenes, tratando de adiestrarnos para poder vivir en un mundo sin milagros. Y es un adiestramiento que no termina nunca. Algunos hombres saben que nada prodigioso les ocurrirá, pero no dejan ni un segundo de sentir el dolor de vivir en un mundo donde los milagros que se esperan no ocurren nunca. Voy a hacer un paréntesis porque me voy a dirigir a la plaza de enfrente a entrenarme un rato, a pedirle limosna a una estatua, yo, que no he hecho otra cosa durante largos años. El tanguito que escucharemos hoy tiene que ver con la sorpresa de Álvar Núñez, cabeza de vaca, cuando vio que los tipos que soplaba se curaban. El tango se llama Sorpresa, es un sencillo tango de una enorme belleza y lo canta Carlos Gardel. Adelante.